La mente es como un campo de cultivo. En esta idea vamos a hablar de un símil que realizó Earl Nightingale entre la mente y un campo de cultivo. Él dice que la mente es como si fuera un campo y en función de lo que se siembre, es decir, los pensamientos que tenga una persona, así será su cosecha, es decir, lo que obtiene del mundo físico. Vamos a ampliar este concepto y vamos a ver cómo sembramos la mente. Y vamos a ver los tres casos principales en cómo se siembra la mente. Tenemos el primer caso, que es el más frecuente, y es el siguiente. La mente de la persona es sembrada por su familia y por el inconsciente colectivo. Es decir, la persona no introduce ningún pensamiento, sino que es el inconsciente colectivo y su familia la que siembra, la que introduce en la mente las ideas y los pensamientos. Y entonces la persona piensa lo que otros quieren que piense. Y como el colectivo normalmente se mueve por el miedo, por la culpa, por la búsqueda de seguridad, recordemos que la mayor parte de las personas viven bajo emociones negativas. Según David Hawkins, el 80% de las personas viven bajo emociones negativas. Entonces, las ideas plantadas en la mente de las personas van a ser negativas. Y es por eso por lo que mucha gente tiene ideas en su mente ligadas a la invalidación, a la incapacidad, al miedo, a la impotencia, a las ideas limitantes, refranes negativos, etc. Entonces, si ves la mente como un campo inicial en el que no se siembra nada, y tú introduces estas ideas negativas, o permites que el colectivo las introduce, lo permites sin darte cuenta, automáticamente los frutos que vas a obtener de esa siembra van a ser normalmente limitantes, negativos, ligados al miedo, ligados a la culpa, incapacitantes, etc. El segundo caso, la persona decide plantar sus propios pensamientos. Es decir, la persona inserta ideas propias, ideas positivas, si quiere, y elimina normalmente las ideas negativas del colectivo. En este segundo caso, la persona hace una limpia y se empieza a preguntar si lo que le han plantado es cierto o no es cierto. Además, se da cuenta que la masa, el inconsciente colectivo, suele equivocarse en la mayor parte de las ocasiones. Y entonces comienza a vivir como un individuo pleno. En este caso, además, empieza a eliminar todas esas plantas venenosas, esos pensamientos negativos, empieza a eliminar todas esas plantas destructivas, esas malas hierbas, y planta buenas hierbas, es decir, planta pensamientos positivos, pensamientos adecuados, pensamientos ligados a la abundancia, a- al servicio, a la paz, a la armonía, etc. Pero tenemos un caso aún que es mejor, que es que la persona permite que la inteligencia amorosa que sostiene el mundo plante, entre comillas, sus ideas en la mente, en su mente individual. Es decir, en este caso, la persona se da cuenta de sus limitaciones y que aunque inserte las mejores ideas, siempre van a estar limitadas por un punto de vista estrecho. Entonces, decide acallar la mente, decide no plantar ideas, decide eliminar todas las ideas plantadas por el colectivo y por sí mismo y permitir que la inteligencia amorosa, que quiere lo mejor para todos, comience a plantar sus ideas. En este caso, la persona se convierte en un puente entre el cielo y la tierra.
Y esto es parecido al símil que se dice, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, vamos a recordar los tres casos. El primer caso, el peor de todos, es aquel donde el colectivo inserta sus ideas culturales, sus ideas sobre lo que es bueno y lo que es malo en la mente de la persona. El segundo caso, la persona se hace un individuo pleno y decide insertar sus propias ideas, decide pensar por sí mismo, decide cuestionar a la masa, decide cuestionar a su familia, decide ver si lo que está recibiendo es correcto o no. Hace una limpia en su mente y vive bajo sus propios términos. Y el tercer caso es cuando se da cuenta que es mejor incluso permitir que una inteligencia superior, el yo superior, una inteligencia amorosa, sea la que plante las ideas en la mente de una persona. Entonces, la persona se convierte en un instrumento entre el cielo y la tierra. Espero que te haya gustado el vídeo y muchas gracias por tu atenta escucha.